Miren, ¿qué va a resultar también para que dé las pérdidas económicas? Va a haber aquí otro encierro. Veo apagones también en Europa. Se corta el internet. Por eso les digo. ¿Qué se aproxima para Europa en el año 2024 y por qué esta predicción es sumamente importante? Bienvenidos a mi canal de predicciones Clesania. El día de hoy estoy aquí en una edición especial porque necesitaba contar esto. Tal vez muchos no saben de parte de mi vida y es justamente, tiene que ver mucho con esta predicción. Disculpen si estoy algo nerviosa porque la verdad es que es algo que hasta a mí me impacta lo que viene, ¿sí? Eh, bueno, estamos aquí para dar esas predicciones para Europa, qué es lo que viene. Y sí, voy a seguir contándoles de lo que veo que viene. Viene primero una crisis económica muy terrible. Todo se va a triplicar de precio en Europa y en todas partes del mundo, porque esto es mundial, ¿sí? Si ahora en estos momentos que estamos en enero está todo muy tranquilo, así parece, pues no se fíen, porque viene algo fuerte. Es una tranquilidad momentánea. Yo ya les dije, sucesos que pasaron en los años donde hubo los conflictos mundiales, va a volver a repetirse esto. Yo ya les dije, veo migración no solo asiática, sino que europea, América del Sur principalmente. Claro, los que ya tienen más dinero se van a Estados Unidos o tienen casas, propiedades, pero los que no tienen se van, se regresan de repente algunos con sus familiares en América del Sur hacia destinos como Perú, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela. Veo personas retornando. Esto ya les dije, hacia octubre del 2024 veo una primera ola muy pequeña e imperceptible de migración europea y también de personas que se fueron a Europa, pero algo va a suceder. Y hacia el año 2025 ya es otra cosa. En Europa he visto en mis sueños se caía el Big Bang sobre agua sucia. Eso quiere decir que viene una enfermedad que va a azotar Reino Unido, Francia, España, Italia también, pero va a estar como que más controlado. Pero veo migración. Francia, Italia va a tener atentados, Alemania también, Berlín, Londres, París, Madrid, Barcelona. Mucho cuidado con atentados. Veo atentados. Sobre todo ahora en estos Juegos Olímpicos, Olimpiadas, lo que va a haber. Sí. Y disculpen también el calor que está haciendo en estos momentos, que si sienten como que si se me ve el aire, también es por que estoy muy nerviosa. Y ahora sí voy a explicar el por qué yo no he retornado a España. Yo tenía planes allá y sentí un llamado interno de que me regresara. Y sí, eso pasó poco antes de la pandemia. Algo sentía que venía. Para quienes no saben, yo tengo a la mitad de mi familia en Europa, amigos, incluso hasta trabajo hubiera podido tener allá, pero ¿por qué me he regresado? Me he regresado a Perú porque siento que aquí alimentos no va a faltar, lo principal, alimentos no va a faltar, subirá de precio todo, de repente voy a, como siempre, hago un poco de broma de esto, pero no es tan broma, al no haber el, ¿cómo se dice? Porque se va a paralizar el comercio, el producto que sale, el producto que entra, alimento que entra, va a haber muchos problemas económicos en torno a esto, se llama negocios internacionales, debido a la guerra. Lo que veo aquí, esta situación, aparte del cambio climático, que donde hacía más calor, va a ser el doble de calor, que va a llegar incluso hasta más de los 60 grados, y donde no hacía tanto frío, va a ser más frío. Veo sequía, veo más incendios forestales, entre comillas, también. A lo que voy es esto. Me siento más segura en Perú que en España, porque viene aquí primero la crisis económica atacando fuerte y el precio de los alimentos, frutas y verduras. Yo creo las personas, por más que hayan migrado de América del Sur a Europa, no están acostumbradas a comer, digamos, comida sintética, porque eso es lo que veo que quieren implementar a escondidas y por eso el cambio climático, todo desaparece, los alimentos, que ya pusieron insectos en los supermercados para comer, en algunos supermercados de España. Hace tiempo
atrás hace unos meses. Y aquí también lo siguiente, no solo eso, sumado a eso los atentados que veo ahora con las Olimpiadas que van a ver en Francia, mucho cuidado, ya les dije, veo donde hay una de estas patinadoras de hielo o algo así, no sé qué deporte se está presentando en esos momentos y se escucha un ¡pum! Afuera del estadio. Y aquí también, miren, voy a hacer una comparación. ¿Por qué creen que están construyendo edificios de 30 pisos donde estaba tu casa tan, como les explico, sin falta de construcción aquí en América del Sur, por ejemplo? Porque cogen tu casa, aplican la demolición y se levanta un edificio de 30 pisos para luego venderlo a los migrantes asiáticos y europeos que van a venir. Porque eso ya está pactado. Daría nombres de qué empresas, pero ya saben, la censura es muy fuerte. Y bueno, aquí les estoy explicando un poco del por qué yo ya no he regresado a España, no me siento segura allí. Siento una situación como que de angustia que van a vivir en España, no solo en España, me preocupa Italia. Veo quiebra de tratorías, restaurantes, panaderías, todo lo que tenga que ver con harinas, trigo, frutas, verduras, supermercados, extensas filas para conseguir alimento, y no solo alimentos, sino que también por agua. Y veo cortes de agua. Algo va a suceder aquí, que viene una crisis muy fuerte, que se va a sentir aún más en Europa y va a caer el euro. En América del Sur, ¿cómo se va a defender? Con la agricultura, la minería y donde tienen que tener cuidado con saqueos. Hablo de saqueos, que vengan las superpotencias y empiecen a llevarse todo como en tiempos de los 1500 y pico. Y para que no quede dudas de esto, voy a echar las cartas brevemente. Sí, veo enfermedad también. En el año 2024 ya les expliqué mi sueño que veía el Big Bang de Reino Unido sumergido en agua sucia. Eso es enfermedad. Vienen aquí personas vomitando en las calles con ataques cardíacos incluso y otras cosas más, otros síntomas. Y sobre todo veo algo que ataca la piel. Veo así como que sale sangre de la piel. Hay una enfermedad muy terrible que va a atacar. Y eso sí puede ser una pandemia. Hay un peligro. Veamos exactamente qué es lo que viene para Europa en general. Y bueno, ese es el motivo por el cual yo ya no he regresado. No descarto tampoco. Me preocupa, sí, mi familia, mis amigos y conocidos también que tengo en España. Y seguidores, obviamente, que también tengo en España. Lo que sí les pido, por favor, es que siempre ahorren. Tengan como que para un boleto de avión. ¿Por qué les digo esto? Porque he visto aeropuertos de Europa congestionados, personas buscando el primer vuelo para salir corriendo. Viene aquí algo donde se va a saturar, veo vuelos cancelados en Europa. En Asia primero va a comenzar esto, pero es en Europa donde se va a desatar el pánico. Porque es como que en estos momentos dicen que la guerra está solamente en Asia, se va a quedar en Asia, no es así. Esto afecta porque directamente ustedes tienen un pacto con Estados Unidos. Son de la OTAN. También Estados Unidos sin la OTAN no es nada. Es como que simplemente queda obedecer, pero también es como que yo ya les dije por eso que veía perjudicado a Europa, veo una traición de Estados Unidos para con Europa, por esto que viene, porque esa guerra de Medio Oriente se va a hacer como un rapto en Europa. Eso es lo que veo. Es decir, persecución de las personas musulmanas para contra los católicos, judíos, todo eso. Pareciera, sí. Y yo he dicho, hay un acontecimiento en marzo que va a marcar, sí, que lo veo en Asia. En marzo y en noviembre del 2024, esto sí lo he soñado, y era un sueño como que muy realista. Esto es aproximadamente que va a ocurrir en noviembre del 2024, veo que se oficializa un tercer conflicto mundial. Porque escuchaba, no se veía, es decir, no va a haber ni televisión. Por eso les he dicho radio a pilas, sobre todo si estás en Asia y en Europa, radio a pilas. Y también veo por ahí cortes también de la comunicación, de repente hasta el internet nos cortan. Pero sí, tengan una radio a pilas, velas también si es posible, pero con mucho cuidado. Aunque ahora hay un montón de instrumentos así para dar luz, ¿no? Al menos para la oscuridad.
Si tienen bicicleta, mucho mejor, porque también veo algo con el tema del gas. Y en fin, veo vuelos cancelados en este año, 2024, y el próximo. Y vean también la película Dejar el mundo atrás, que tiene que ver mucho también la NASA. ¿Por qué mencionan tanto a la NASA? Veo fuego en Europa, fuego, pactos, algo que entra, es decir, yo ya les dije esto en el video de TikTok que lo acabo de subir recientemente. Veo aquí estas personas de grupos radicales ingresando a Europa, imponiendo sus leyes, sus ideas, su forma de pensar. Veo aquí algo forzado, algo que Europa no está tan acostumbrado. Y veo también más protestas en contra del Corán, cosas, veo como que cánticos, personas haciendo cánticos en las calles. Y es como que entre ola de violencia, entran a saquear eh, importantes tiendas de lujo incluso. Sí veo muchas pérdidas, no solo económicas, sino que de vida humana. Es muy preocupante. Viene aquí algo, me habla del Vaticano. Viene un cambio aquí. Yo veo que el Papa Francisco va a ser separado. Él no fallece, no veo luto en el Vaticano. ¿Ves? Hay un pacto que se rompe. La Iglesia Católica tal cual la conocemos hoy en día va a dejar de ser así. Veo un cambio, se rompen pactos. Viene un cambio apocalíptico nunca antes visto para el Vaticano y para la Iglesia Católica. Vienen aquí también las personas de ideas radicales, haciéndose presentes por medio de atentados, grafitis. Mucho cuidado en las ciudades importantes como Berlín, Londres, Milán, en el mismo Vaticano también, Barcelona, Madrid, que ya les dije, Bruselas, me dice mi guía espiritual. Veo un atentado en un metro, en un tren. Van a estar llegando por medio del mar también, es decir, en barcos, no solamente por avión o caminando, sino que por barcos también. Veo aquí algo que tiene que ver con el agua, veo recorte del agua potable en Europa. Viene algo nunca antes visto. Y donde España, Francia y Canadá, miren, como que unidos frente a un cambio, haciendo frente a algo. Y también Reino Unido, obviamente, que está muy ligado a Estados Unidos. Italia va a estar al margen por la forma de pensar de la actual presidenta, que es muy independiente, la actual presidenta, primera ministra, perdón, de Italia, Meloni. Veo personas, esto ya les dije que veía militares en las calles, personas jóvenes que no quieren ir a servicio militar, van a ser obligadas. Si no estás trabajando, tienes un trabajo inestable, te van a llevar, porque van a necesitar personas que cuiden en las calles. Veo muchas protestas, veo cánticos también, algo. Pérdida económica, Europa va a paralizar su comercio, no va a poder enviar productos hacia América del Sur, América Central, es como que algo sucede aquí, mucha pérdida económica. Por eso les digo que de repente, y ahora mismo si te encuentras en América del Sur y pues intenta comprar ahora mismo lo que son champús, jabones, perfumes, que eso durante 3 4 años no vas a poder comprarlos a un precio como antes comprabas. Veo aquí que se paraliza el comercio y también veo muchos despidos masivos. Hay un pacto aquí y yo ya les dije esto, que aquí tiene que ver mucho la monarquía y sobre todo es la monarquía de Reino Unido. Algo firmó, algo se quebró y vean la historia de por qué están peleando por esa franja de Gaza. Tiene que ver mucho aquí Reino Unido y los países que estuvieron en conflicto. Miren, ¿qué va a resultar también para que dé las pérdidas económicas? Va a haber aquí otro encierro. Veo apagones también en Europa. Se corta el internet. Por eso les digo, radio pilas. Quienes no quieran vivir todo este terror, invitados están. América del Sur les recibe con brazos abiertos para quienes se atreven a migrar. Comida no les va a faltar en América del Sur. Porque aquí la situación que veo en Europa es totalmente trágica. Veo una enfermedad, veo personas tiradas en la calle, en el suelo. Aquí algo que va a afectar tanto a pulmones, veo algo como heridas en la piel que sangra y no para de sangrar.
Esa es una epidemia, primero va a comenzar. Esto me parece que es el 2024, pero más se va a notar en el año 2025. China ascendiendo en cuanto a economía. Aquí hay una mujer también que realiza un pacto antes de morir. Y esto se lo llevó a la tumba, que esto ya se los dije. Algo del pasado. Aquí muchos niños, me da mucha pena por los niños y las personas mayores que van a sufrir más con estas enfermedades, con el golpe económico, la crisis que va a haber aquí. Veo muchas personas huyendo en aviones, incluso hasta aviones militares. Esto es algo como que a gran escala que va a suceder. Esto ya no es un simple conflicto de Medio Oriente, un simple conflicto de Rusia y Ucrania, sino que esto avanza. Y me preocupa Polonia. En Polonia sucedieron actos totalmente terribles en un pasado. Ojalá que no se cumpla esto, pero veo que algo puede golpear nuevamente a Polonia, que ahí va a comenzar todo. Veo escasez de trabajo, no va a haber trabajo, las tierras infértiles. En verano ahora en Europa van a llegar hasta los 55 grados, van a sentir en Europa. Van a entrar incluso hasta a las piletas públicas porque no van a soportar el calor excesivo. Si ahora en América del Sur ya estamos padeciendo, yo me estoy desmayando del calor que hace, no quiero ni imaginar lo que viene para Europa. Veo muchas protestas masivas en contra de autoridades que se van a hacer de la vista gorda, pero igual es como que muchas personas protestando por falta de trabajo, por la economía, porque no les llegó el tema de dinero de las pensiones, muchas cosas aquí que salen. Lamentablemente veo una economía inestable totalmente en Europa. Veo incluso que hasta en cierto momento, pero esto ya es hacia el 2025, que se va a paralizar un poco la industria del entretenimiento y ahí es cuando van a despertar todos inmediatamente. ¿Qué está sucediendo aquí? Y nos van a cortar internet, agua, por horas. De repente no así por una semana, pero sí por horas. Y es como que todo el mundo va a comenzar a despertar. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y el incesante ruido del perro de mi vecino ladrando no me da aquí buen augurio de lo que viene. Europa en 2025. Pobreza extrema. La pobreza va a aumentar un 40%. Y para quienes están en América del Sur y quieren comprar un móvil, un teléfono, ahora te hacen escoger entre si quieres ser rico con un iPhone o si quieres ser pobre con un celular de menos de, a ver, de menos de $300. Y ya no hay teléfonos, ya no hay móviles para personas de clase media. Aquí viene una situación donde las personas de clase media desaparecen o se convierten en ricos, que veo casi nadie que va a poder lograr eso, o van a entrar en pobreza. Va a haber una desigualdad social, económica muy fuerte. Es como que en situación de esclavitud moderna, pero del siglo XXI. Y aquí, sumado a eso, mucha enfermedad. Veo personas vestidas de pies a cabeza para que no les vean esas cosas que van a brotar en la piel, para que no les señalen de que estás infectado o infectada por tal cosa. Y por eso viene aquí una situación donde muchos van a migrar, los que pensaban que estaban seguros en un lugar como es Europa, pues no, también les va a tocar migrar. Los únicos seguros diríamos que estarían los que viven en Suiza, los que viven en países nórdicos, los que viven en Australia, en países de Oceanía también, pero los demás van a estar migrando por aquí, migrando por allá y así. Incluso si estás en América del Sur y ahora en estos momentos estás inestable, también de repente te va a tocar migrar a otro país. De repente algunos le van a llamar por trabajo o migran al campo, porque en el campo, en la minería, ahí va a estar el dinero, sobre todo en la agricultura. Los campesinos van a ser los nuevos ricos. Y todo aquel que sepa sembrar una planta. Bien, esta ha sido una predicción. Les he explicado el por qué de momento yo no pienso retornar a Europa. Por más de que sí, me gusta mucho, tengo un gran cariño por España sobre todo, pero mi sentido de clarividencia me dice que no me mueva de Perú, que me quede aquí hasta que pasen unos años y ojalá que todo vuelva a ser como antes, que regresen los precios a su normalidad,
que no se concrete nada de la agenda, que les salga todo mal a ellos. Este plan terrible, que muchos hemos estado ciegos por mucho tiempo. Disculpen si he estado un poco agitada, es que hace demasiado calor. Sumado a esto, acabo de recuperarme del COVID porque hay muchos que visitan a sus familiares, no se han preocupado por la salud y ha habido como un nuevo contagio de COVID en Perú, ¿sí? Y donde yo vivo, que ya llegaron los migrantes chinos y están llegando también de Medio Oriente, bienvenidos son, pero también, igualmente también he visto ya migrantes europeos que están llegando preguntando por apartamentos y los veo también en el centro comercial. Es como que sí se está viendo que hay personas nuevas, nuevos rostros que están ingresando, hay migración. Sobre todo va a comenzar esto, se va a dar más en Perú, Chile, Argentina, Brasil. Veo migración no solo asiática, veo migración española. La migración española se va a concentrar en Perú, déjenme decirles, porque la mayoría creo que tiene familiares o amigos en España, ¿no? Eh, Italianos, Argentina, y de todo un poco veo en Chile y en el resto de países también. Es como que cada quien su suerte. Algo así va a pasar esto, es lo que veo aquí. Y muchos de ellos que van a migrar, si es que de repente ya están firmando algún contrato de trabajo para venir, veo aquí que van a tener un buen trabajo. Muy buena suerte de ustedes que van a encontrar trabajo y hogar para los europeos que están viniendo. Por algo es. Han sentido de repente un llamado interno, un despertar de la conciencia. Lo que sí veo aquí, que se repiten cosas pasadas durante 2024 y 2025. Aquí se repite la migración así como hubo en el segundo conflicto mundial y en el primero se repite eso ahora. Y sí, de ahí yo vengo. Yo vengo de una migración rusa y china. Para quienes no sepan, mis bisabuelos migraron de los conflictos que habían durante 1890, 1900, donde había toda una revolución en dichos países mencionados. Yo provengo de eso. Y pues mi familia ya se quedó aquí, pero también es como que, eh, ya les explicaré en otro vídeo, ¿sí? Porque también tengo familiares españoles y así, es como que... Y acá también, antes de terminar este vídeo, veo que ya no va a existir una nacionalidad. Ya nadie se va a dar cuenta de qué nacionalidad perteneces, porque es como que todo el mundo va a migrar, va a tener varias nacionalidades. Y aquí viene un cambio en general. Ahorren, veo que se triplica el precio de alimentos en los próximos 6 meses y viene una caída del euro y del dólar. Compren oro, plata, veo aquí también en cuanto a medicinas, se va a triplicar, no van a tener ni compasión. Y encima de eso va a escasear. No les miento que quería ir por unas pastillas para mi alergia y no había. Es que ya está sucediendo, ya se está dando todo esto, que muchos no perciben, pero para quienes estén despiertos del tercer ojo, pues sí ya están notando esto. No olviden suscribirse, la suscripción es totalmente gratis a este canal. Mi nombre es Clesania, soy clarividente, vengo de una familia clarividente, también dedicada a la música. Y también les quiero invitar a mi otro canal de horóscopo diario. Prontamente estaré volviendo. Me he tomado un momento porque necesitaba descansar por esto del COVID y también por el golpe de calor. Sí, que yo sé que hay muchos otros países que están, por ejemplo, en Argentina, en Chile, se está sintiendo un golpe de calor que me han comentado ustedes mismos. Y sí, estoy a punto de desmayarme aquí en cuanto a las temperaturas. No quiero imaginar lo que va a suceder en Brasil en cuanto al clima, que también veo muchas lluvias, sí, me preocupa mucho. Y viene de cambio climático del proyecto X, que ya les dije, siempre les estoy diciendo, y semana a semana siempre también vemos esto aquí en las predicciones. Eso ha sido todo, cuídense mucho, ahorren, no se dejen convencer que Europa es un lugar seguro, no lo es. Acuérdense de que tienen a Sánchez, Macron y Rishi Sunak en Reino Unido como autoridades principales y que están simplemente obedeciendo órdenes. Y yo acerté la predicción y desde que salió reelegido Sánchez es como que aquí hay algo que está viniendo. Que yo les dije, yo veo que nuevamente Sánchez va a continuar, veo firmas, les dije, y ahí está en el canal, ¿sí? Bien, cuídense, nos vemos hasta una pronta predicción. Adiós.